Bueno, ya estamos en comunicación con Christian Fleisch, quien está en Francia, nosotros desde Los Ángeles. Buenas noches desde acá, buenos días en Francia, Christian. Sí, esta mañana ahora. Buenos días, Mauricio. Te agradezco de esta entrevista. Christian, la primera pregunta para la gente que nos está viendo y que no conoce mucho de este tema es, ¿cómo les explicamos a ellos qué es la descodificación biológica? Es muy sencillo. Es entender ce que sucede a l'origine de cada enfermedad sin excepción. Y la psicoanálisis y mucha terapia busca el origen emocional atrás de cada enfermedad física, mental, emocional, porque todo el mundo tiene esta intuición de busca. Y la biodescodificación finalmente encontró todo eso en el sentido biológico de cada enfermedad. Y eso desde más de 25 años permite de ayudar y sanar mucha gente con este sentido biológico. Por ejemplo, el eczema, que es la piel, vamos a encontrar siempre un conflicto de separación, porque eso es el sentido biológico de la piel, el contacto. Si alguien tiene enfermedad del cerebro, es la necesidad del control y la pérdida de control, porque es el sentido biológico del cerebro. Es muy sencillo, práctico, eficiente y rápido. ¿Cómo empezaste tú en este tema? ¿Con quién estudiaste? Hemos escuchado que una de las primeras personas que tocó este tema fue el doctor Hammer en Alemania. ¿Cómo fue tus inicios en este tema de la descodificación biológica? Sí, eso se inicia con mucha frustración cuando yo trabajé al hospital o con enfermos, que no hay nadie que se interesa a eso. Hay solamente tratamiento químico, y que es muchas veces muy útil, pero no es suficiente. Entonces, yo busco la lógica atrás de cada enfermedad o cambio de la salud de la gente. Y finalmente, en 91, yo encontró en Francia el doctor Hammer. Y él encontró este sentido biológico con él mismo. Su hijo se murió y él, después viene un cáncer del testículo. Y él hizo un link, un vínculo entre testículo, el cáncer, y la muerte de su hijo, porque el testículo hay relación biológica en el sentido de la generación de hijo. Y él escucha, cada paciente escucha para buscar eso, lógica del síntoma y también el momento. Entonces yo lo encontró en 91 y como trabajé con enfermos al hospital, etc. Y puis, a este momento yo hice la verificación de esta intuición. Pero con la terapia, el doctor Hammer para mí fue muy débil. No es suficiente de encontrar el shock, el origen de la enfermedad para sanar el cuerpo. Se necesita también una terapia fuerte de la estructura mental y emocional de la persona. Eso lo encontró gracias al trabajo y la excelencia de Milton Erickson, un doctor psiquiatra de Estados Unidos, que es el creador de la hipnosis moderna, terapia breva, y permite también desarrollar la PNL, muchas cosas. Y entonces, doctor Erickson fue un genio en una sesión, a veces dos. Él hizo un cambio profundo de cada paciente. Entonces, mi idea fue de poner juntos el diagnóstico biológico, emocional del doctor Hammer y la terapia estructurante de la estructura que permite el trabajo del doctor Erickson. Con esta terapia, las personas pueden no solo descubrir sus conflictos emocionales, sino también quitarse las enfermedades, ¿verdad? Sí, sí, es la experiencia concreta desde más de 25 años, gracias a, primero, la comprensión de dónde viene, por ejemplo, esta mujer que tenía 22 kilos más, encontró el origen con el sentido biológico de hacer sobrepeso, que le falta
desde un año. En un año, a ella viene 22 kilos de sobrepeso. Entonces, ¿qué pasó? Un año antes, cuando inicia este sobrepeso, se murió su hijo de 22 años. Entonces, ella guarda este número 22, este hijo, de forma simbólica, con el 22, su presencia en su cuerpo. Pero después hacemos una hora un trabajo de duelo, de agradecer a este hijo, de seguir la relación, la comunicación de otra forma. Y en un mes ella pierde este sobrepeso y regresó a la normalidad con su sobrepeso. Por ejemplo, ella también tenía un cáncer de la mama izquierda que se sanó también con este trabajo de duelo. Entonces, con el doctor, trabajando en equipo con el médico, con el hospital si se necesita, el tratamiento, todo lo que sabe hacer el doctor. Gracias a eso, ella se sana totalmente su cuerpo, cáncer y sobrepeso. ¿Toda enfermedad se puede curar a través de la descodificación biológica? No, no encontró enfermedad, yo encontró enfermos, mujeres y hombres. Entonces, teóricamente, toda esa enfermedad se puede curar porque hay ejemplos de cada enfermedad con la biodescodificación o otra forma de terapia que se curó en el pasado hasta la fecha. Pero voy a ser totalmente concreto. Voy a encontrar dos personas que tienen la misma enfermedad, por ejemplo, esclerosis múltiple. Una se va a curar, a sanar, y la otra con mismos síntomas, no, porque hay resistencia, hay conflictos bloqueantes, hay beneficios secundarios a la enfermedad. Me acuerdo de un hombre que tenía esclerosis múltiples de los brazos. Encontramos el conflicto que después de un divorcio, él quiere guardar sus hijos en sus brazos, en su corazón, así. Y en el mismo tiempo, él se separó con su mujer, no quiere estar con su mujer, rechaza a su mujer. Entonces, sus manos quiere guardar y quitar la familia. Y él, poco a poco, los síntomas se mejoraron rápidamente, creo, en 2 o 3 sesiones. Pero gracias a esta enfermedad, él tenía plata sin ir al trabajo, porque es así en Francia, y muchos beneficios con esta enfermedad. Entonces, él se me robó y me dijo, no, finalmente la enfermedad me gusta, es muy útil para mí esta enfermedad. No es una discapacitación, no es un problema tan grande. Entonces, por la razón de eso, él para y no se sana totalmente. Otra chica que tiene problemas de sangre fuerte, como anemia, y ella también encuentra los beneficios de esta enfermedad en su familia. Y hay veces el ser humano está más complejo, más secreto, más profundo que todas las teorías, incluyó la biodescodificación. Entonces, estamos humildes. La bio permite de entender más y más la estructura del ser humano, la origen de enfermedades, pero siempre será como un misterio el ser humano. Es grande, grandísimo. Todos los conflictos vienen de la niñez, todos los conflictos que quedan almacenados en el inconsciente vienen de cuando somos niños o más adelante, cuando es un joven o mayor, todavía puede tener conflictos. La niñez es un momento de sensibilidad alta. El bebé, el niño, la niña está en su aprendizaje para poder sobrevivir, para vivir, para ser quién soy, no lo sé. Entonces son aprendizaje por la construcción de la identidad y del modo de comunicación y tomar su lugar en la familia, en la sociedad. Entonces, cuando sucede algo, una dificultad, hay alta sensibilidad y puede venir como un programa biológico que después se va a despertar. Es por eso que con la estadística miramos que
los conflictos, el origen está más en la niñez. Pero puede suceder también a cada momento de nuestra vida. Durante el embarazo, por ejemplo, o en la edad de adulto, a 60 años, también en el transgeneracional, antes la concepción, hay origen también de programas de enfermedad. Y cuando viene algo parecido a eso, se desarrolla, se despierta la enfermedad. Por ejemplo, tengo 6 meses, mamá regresa al trabajo, siento desvalorización porque el trabajo está más importante que yo. Y cuando tengo 40 años, mi esposa se va de la casa, entonces con otro hombre. Entonces yo siento desvalorización porque otra mujer no me da valor. Entonces hay el primer conflicto, el programa, el segundo que lo despierta. Pero este primer programante puede venir también de mi abuela, que su esposo se fue, por ejemplo, por otra chica. Puede venir durante el embarazo, porque sucede algo duro entre mi papá y mi mamá, pero también puede suceder a 40 años por la primera vez, y así va a nacer una enfermedad. Claro. Las personas siempre que tienen un dolor piensan en tomar algo o en untarse una crema o ir donde el doctor. ¿Estamos equivocados? No, no, claro que no. Si la persona siente dolor, es normal de cuidar su cuerpo, de ayudar su cuerpo, porque la descodificación va a permitir que no regrese eso en el futuro, que también si me escucho realmente, yo lo practico conmigo, mis amigos, mi familia, por supuesto pacientes, pero cuando sucede algo, hablas de dolor o de fiebre o de diarrea o no sé qué, a ese momento me digo, ok, ¿qué pasó hace un día, hace una hora? Yo tengo dolor de la cabeza, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la solución imposible que yo busco? Yo tengo una sensación en la piel, ¿qué separación estoy viviendo ahora? Entonces, así, con esta comprensión y buscar así, permite de encontrar rápidamente eso. Si no lo encuentro, y sucede este dolor de cerebro, yo tomo aspirina o otras cosas para sentirme cómodo. Y voy a ver el doctor porque quizás es algo grave en el cerebro, como, no sé, hemorragia o un tumor, no sé qué. Entonces trabajamos en equipo. No es o el doctor o la bio, es I. Es el doctor y la biodescodificación, encontrar, conocerse como una prevención y va a potencializar también el tratamiento del doctor. Y a veces es suficiente, pero con seguridad debemos encontrar un médico. Para que una persona utilice la biodiscodificación en su cuerpo, se logre sanar, es muy difícil, tiene que haber muchas terapias o solamente en una sola sesión podría empezar a encontrar el conflicto y empezar a sanarse. Al día de hoy, sabes que hace 25 años que yo estoy buscando protocolos, herramientas de comunicación con el cuerpo, con la célula, con el inconsciente que está dentro de la célula. Entonces, el día de hoy, yo creo nuevas herramientas, por ejemplo, el portal de entrada en la biología, por ejemplo, diálogo con la célula. Yo utilizo línea de tiempo como en PNL, pero de forma más biológica. Yo utilizo mucho predicatos, que es el lenguaje biológico. Así, escuchando a la persona, yo puedo hacer la hipótesis, la suposición que el conflicto viene de aquí a aquí. Así, al día de hoy, muchas veces una sesión, 2 sesiones, permite un trabajo pero fenomenal. Y hay siempre gente que necesita más. A veces en media hora hay una sanación. Yo tengo esta experiencia. Entonces, no se sabe antes si se necesita 1, 2, 3 sesiones o 5. A veces es muy rápido, a veces es un fracaso porque
no soy Dios, por supuesto, y la persona tiene sus secretos a ella misma, y yo sigo de aprender cómo es el paciente, pero es súper rápido. Muchas veces es una sesión o dos para un objetivo concreto, por ejemplo, tal enfermedad. Ayer estaba leyendo que dos de los países con mayor número de personas obesas con sobrepeso son Estados Unidos y México. ¿Por qué sucede esto? ¿Tiene alguna respuesta biológica o del inconsciente en estos dos países? Es la verdad que hay enfermedad típica por el país. Por ejemplo, más diabetes en Marruecos, más infarto del miocardio y depresión en Francia, infarto también en Estados Unidos, no solamente sobrepeso, enfermedad del corazón, porque hay tema cultural. Este país, México, tenía mucho valor de la familia, de la presencia del otro. Pero con cambio de cultura, los hijos o las hijas se van fuera de la familia temprano para estudiar, para trabajar en otro lugar. Entonces hay como explosión de familia, hay como pérdida de esta presencia del otro. Y también la mamá trabaja, el papá trabaja, entonces el hijo se queda solo, falta el calor y la presencia de la mamá, de la familia, el peso emocional, el peso positivo, la presencia. Entonces el sobrepeso permite de guardar el calor en mi cuerpo que me falta y la presencia de alguien que yo extraño. Y entonces hay algo cultural porque en este países quiere plata, quiere necesita de trabajar, entonces hay mucho vacío de afección emocional y entonces la persona va a llenar este vacío de nutrición emocional con la nutrición de la comida. Wow, muy buena, interesante la explicación. Cristian, eh, la medicina normal va muy en contra de cualquier tipo de medicina alternativa y solo creen en lo de ellos. ¿Se puede tratar de combinar la biodescodificación con la medicina regular, que de pronto los médicos lo aceptaran o que ayudaran al paciente? La medicina oficial es indispensable, súper útil, primero para la urgencia. Si hay embarazo en la trompa de Eustaquio, es una urgencia chirurgical y la mujer se va a morir si no va al hospital, por ejemplo. O apendicitis o como accidente vascular cerebral, etcétera, o problema en la carretera. Hay urgencia, como hemorragia u otras cosas. Entonces, es indispensable, más que útil, la medicina, por supuesto, en todos este caso. Segundo, hay necesidad de hacer un diagnóstico. Por ejemplo, alguien me dice, yo tengo un cáncer de la mama izquierda, ¿cuál es el conflicto? Digo, no sé, porque no sé si es un cáncer de los canales de la mama, que es un conflicto de separación, si es un cáncer de la glándula del leche, que es, quiero apoyar a alguien que está débil, si es el tejido conjuntivo de la mama, que es una desvalorización sobre la forma y el apoyo de los demás, la forma de la teta más. Entonces, depende de la parte también de la mama. Si es la parte arriba o abajo, es diferente. La parte abajo es como me siento conflicto con mi mamá y arriba el conflicto con mis hijos, si es la teta izquierda. Si alguien me dice, tengo dolor en la panza, ¿cuál es el conflicto? Digo, no sé, va a ver el doctor. Si es el hígado, el riñón, el colon. Entonces necesitamos un diagnóstico y la medicina está súper fuerte con radio, con toma de sangre, con todo eso. Y puede permitir de dar como más confort a las personas
que es súper útil. Entonces, mi deseo es realmente de trabajar juntos y de ayudar a los médicos a encontrar sus propias emociones. Porque un doctor va a estudiar 6, 7, 8 años o más si es un especialista, pero sin nunca trabajar sus emociones, porque él elige de ser doctor. ¿Qué pasó cuando alguien se murió? ¿Qué pasó cuando él está enfrente de alguien que parece a su mamá, a su esposa? ¿Qué siente esta persona? Si se siente impotente o con miedo de su propia enfermedad, de su muerte. Nunca el doctor, el estudiante en medicina va a venir a hacer preguntas, va a tomar tiempo para encontrar él mismo motivación, dolor, emoción. Y entonces, ¿qué pasó? Muchos de ellos se van del mental, se va a bloquear sus emociones. Y el paciente está, que va al hospital, que va a la cita con el doctor, está muchas veces lleno de miedo, por ejemplo, lleno de historia emocional, o se siente solo en frente de la enfermedad o de la dolor o de otras cosas. Pero el doctor no tiene esta capacidad de escuchar sus emociones al paciente, de utilizar estas emociones como una fuerza de sanación, porque eso es el tema en descodificación. No hay mala emoción, hay solamente la vida que se expresa de diferente forma. Entonces, vamos a preguntar al doctor si que él sabe hacer y vamos a preguntar al psicólogo si que él sabe hacer, al terapeuta en descodificación si que él sabe hacer. Y así estamos todos juntos para ayudar al paciente a crecer en su conciencia, en su presencia a él mismo y así a la sanación. Cristian, finalmente, una de las enfermedades más comunes en la comunidad hispana es la diabetes. ¿Mm? ¿Cuál es la explicación de la descodificación? Hay resistencia porque en la diabetes el azúcar no va adentro de la célula. El azúcar es como la gasolina del carro, es como la plata para una persona. Entonces, es energía básica, el azúcar. Y en la diabetes, el azúcar se queda en el sangre, no va adentro de la célula. Entonces hay malestar, coma, hiperglicemia y el cerebro sufre de no tener este gasolina para funcionar, esta energía. Y eso viene del conflicto, de diferentes conflictos. Pero el más central es la resistencia. Por ejemplo, alguien que está en el frío o que quiere hacer deportivo fuerte debe ser resistente durante una hora o dos, no va a utilizar todo el azúcar. Entonces, hay situaciones que la persona, el empleado de un trabajo o en una situación de ilegalidad en un país, por ejemplo, debe estar como en la resistencia porque no tengo mi papel para trabajar, de visa, de pasaporte, y debo ser resistente en el futuro para sobrevivir. Entonces, voy a utilizar un poquito de azúcar, lo quedo aquí en mi sangre para el futuro, porque tengo miedo en el futuro de no tener energía carburante. También el azúcar es muchas veces símbolo de la ternura, del amor que me falta en mi familia. Sangre, vínculo de sangre es vínculo familiar. Y como falta este amor, este cariño, este azúcar, yo lo guardo en este lugar simbólico de la familia, que es el sangre. Wow. Bueno, Cristian, muchas gracias. Esperamos tenerte por acá en Los Ángeles. Sí, hay proyectos que me voy a Los Ángeles en el próximo año, en febrero, a Expo Vida. Será súper lindo así de encontrar a la gente con toda su preocupación, su deseo de crecer en su cuerpo, en su emoción. Y también hay la escuela que empieza talleres en Atlanta en enero de 2020, abierto a todo el mundo, no solamente médicos o enfermos o enfermeras
pero todo el mundo puede escuchar, entender toda la ley de sanación a Atlanta, enero 2020, también a Miami, en Florida, también a Nueva York y otros países de Latinoamérica como México, Brasil, o Chile, Argentina, Perú, etcétera, etcétera. Con la página christianflesch.com puede venir todas estas informaciones. Y también en libros, yo escribí más de 22 libros y 15 tiene traducción en español. Así cada uno puede conocer su mismo y así escuchar ce que sucede dentro de mi cuerpo, de mi emoción y de mi vida. Bueno, Cristian, muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Fue un placer de estar contigo. Gracias, buenos días. Gracias. Uf,